Estamos hablando ahora del libro de Daniel. Y el libro de Daniel es especial en el sentido de que Daniel recibe una profecía tan perfecta en elementos numéricos. Él recibe en sí una profecía acerca de cuándo nuestro Señor Jesús iba a venir acá a la tierra. Cuando establece en este libro, pues Daniel, gracias a Dios, gracias a su compromiso con Dios, este hombre llegó a los poderes más altos de la Babilonia. Y a través de eso él pudo, a través de la sabiduría de Dios, comunicar el mensaje de Dios a las personas. Pero Daniel es no osado, sino que él recibe en sí profecía tan exacta acerca de tiempos, lugares en donde iba a ocurrir los tiempos finales en sí. E inclusive él logra ver la persona o el individuo que se va a formar al fin de los tiempos para lanzar el último ataque que el demonio hará sobre el nuevo pacto. Y esto es algo que tal vez Daniel no lograba ver, ¿verdad? Porque en su profecía fue sellada. Dios le dijo, mira, sella esta profecía porque todavía no es el fin, sino que esa profecía será abierta en el fin de los tiempos. Sella la profecía y la ciencia aumentará. Sí, imagínate en el tiempo, si Daniel estuviera en este tiempo y viera ahora que la inteligencia artificial y todos esos aspectos, definitivamente que Daniel abriría la profecía, ya no sería sellada en eso. Pero Daniel en sí fue un hombre íntegro, fue un hombre que Dios a través de su integridad lo utilizó de una manera tan especial. Primero porque él le habló al rey Nabucodonosor y Daniel quedó tan impactado cuando Dios le mostró el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. La interpretación del sueño del sueño de Nabucodonosor, es algo interesante, que en el libro de Apocalipsis aparece en una manera cíclica. Para Daniel y Nabucodonosor, Dios le muestra los distintos imperios que van a ocurrir a través de toda la historia humana. La historia humana está conformada por una serie de imperios, ya sea de cualquier imperio. Lo único que aquí Daniel se concentra en esa profecía, se le concentra con los imperios que están alrededor de Israel. Porque la profecía está complementada hacia este pueblo, porque todo va a comenzar con Israel y todo va a terminar con Israel. Todo comenzó con el pueblo hebreo y todo va a terminar con el pueblo hebreo. Eso es como está planteado la profecía en sí. Cuando Nabucodonosor tiene este sueño y se le interpreta, él puede ver los distintos reinos que estarán en el área donde Israel existe. Y estos reinos crearán una serie de influencias y ataques en contra del pueblo hebreo. Pero Dios le muestra a Nabucodonosor que estos imperios humanos van a tener un fin. Eso significa que ninguna política, ya sea de tiempos pasados, filosofías políticas del tiempo pasado o filosofías políticas actuales, van a subsistir cuando esa roca rompa los poderes de este mundo.
En los estudios del podcast yo he mostrado de que a través de la historia hay una serie de filosofías políticas, ya sea socialismo, ya sea comunismo, ya sea fascismo, ya sea derecha, izquierda. Todos esos elementos todas esas filosofías son formas en las que el hombre trata de solucionar los problemas creados por el pecado, pero en esa solución él no va a lograr encontrar la solución final porque está en pecado en sí. Y Dios le muestra a Nabucodonosor de que el imperio humano, los reinos humanos, van a tener un fin. Ahora, en la imagen de la estatua que mira a Nabucodonosor en el sueño, se muestra los últimos reinos. Sí, claro, muestra al principio el reino babilónico, medo-persa, el imperio que forma Alejandro el Grande, se forma el imperio romano y posteriormente se forma una mezcla de imperios a través de toda la historia humana hasta llegar a este periodo de tiempo. Y esa mezcla de imperios o de reinos o de gobiernos que van a existir, eso va a terminar. ¿Por qué? Porque estos reinos mezclados, hierro mezclado con barro, y que los 10 dedos de los pies, en sí los 10 dedos de los pies lo único que significa es de que el sustento de esta gran estatua que representan los poderes del hombre, el hombre hecho como Dios, porque eso es lo que le prometió el diablo a Adán y a Eva, serán como Dios. Serán como Dios. Y eso les abrió la mente al pecado. Yo quiero ser como Dios. Les metió el mismo pensamiento que el diablo tenía. Ser como Dios. Entonces esa estatua enorme es los distintos reinos, gobiernos, imperios, lo que le quieran llamar de la humanidad que los hombres han hecho, que van a tener un fin cuando el Señor Jesús rompa en sí todos esos gobiernos. Y eso es lindo cuando Dios le muestra a Nabucodonosor y a Daniel esa interpretación. Ahora, el libro también se va en situaciones que ocurrieron, en donde le trataban de mostrar a Nabucodonosor y a los distintos reyes que existieron allí en Babilonia, o cuando entró los medo-persas y todo esto, les trató de mostrar Dios quién era Él. Y para que ellos pudieran reconocer en sí que solo existe un Dios verdadero. Ahí tú tienes a los amigos de Daniel que fueron metidos en el horno de fuego y cómo Dios los rescata milagrosamente de ese fuego. Y allí Nabucodonosor pudo ver que Dios era un Dios poderoso, que Dios era el Dios verdadero, el Todopoderoso, este Dios que los hebreos llamaban allá y que adoraban en aquel templo. Ese Dios es el Dios más poderoso que cualquier otro Dios que existe. Y ese era un propósito bien esencial. Ese era el propósito del que Israel hubiera tenido que existir. Y si ellos hubieran seguido la palabra de Dios, y si ellos hubieran seguido del mensaje de Dios, y ellos hubieran obedecido a Dios, ellos hubieran podido mostrar eso a las naciones. Pero tuvieron que llegar a este momento en donde fueron destruidos y hombres fieles fueron los que fueron llevados a estas naciones para ver en sí la gloria de Dios. Y Daniel también es puesto en un foso de leones y él sobrevive y el rey puede ver la verdadera imagen de Dios, no los dioses que tienen. Allí en Babilonia existían una serie de cultos
una serie de dioses. Eran politeístas. Perdón. Y ellos le mostraban a los distintos pueblos esos dioses. Y que, perdón, y que esos dioses, pues en sí, ellos volvían en sí al hombre como Dios. Es decir, a través de esos dioses es como ellos se convertían en dioses también. Y por eso es de que, perdón, por eso es de que en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis nos muestra la gran Babilonia al final de los tiempos, porque esos son los poderes religiosos, políticos y económicos del hombre tratando de sustituir a Dios. Por eso le llama la Gran Babilonia. Y esa Gran Babilonia es la que existe en la actualidad sobre la tierra. Y siempre va a existir. Porque hay que sustituir a Dios. Aquellos que no quieren nada con Dios, pues tienen que buscar un sustituto. Y esa es la Gran Babilonia y la Gran Ramera que le llaman. La Gran Ramera, ¿por qué? Porque es una iglesia falsa. No estoy hablando de una iglesia cristiana, sino que lo que ofrece el mundo es falso. Te da una satisfacción de unos minutos y después se acaba. En cambio, Dios te ofrece una satisfacción para la vida eterna. Y en sí, en esa parte, pues, Daniel es rescatado y así es como logra mostrarle a estos reyes que Dios es todopoderoso. Dios es grande y Dios es magnífico sobre todas las naciones. Ahora, Daniel tiene un aspecto muy importante y él es que se humilla delante de Dios y le dice, mira, nosotros hemos pecado, siendo un hombre que ha buscado la justicia, siendo un hombre que ha decidido no pecar contra Dios. Y él se humilla delante de Dios y él busca de Dios y todo eso. Y a pesar de eso, él viene y se arrodilla y le dice, Dios, hemos pecado contra ti. Hemos hecho de todo contra ti. Nos hemos perdido. Hemos acabado el pacto contra ti. Y yo estoy preocupado. Yo quisiera escuchar de ti que nuestro pueblo va a volver a surgir. Porque no queremos perecer. Queremos ser tu pueblo. Te amamos, te adoramos. Y bueno, Dios viene y en forma le da una profecía acerca de los tiempos. Y ahí es donde le muestra los tremendos poderes en forma más detallada que vendrán sobre la tierra. Y la gran lucha que habrán entre esos poderes. Entre uno y el otro se van a matar. Entonces muestra lo cíclico que estos gobiernos van a ir apareciendo a través de la historia y en esa lucha que van a haber. Va a venir uno, va a venir el otro. Todos estos son como un hombre sentado en el caballo blanco. Y eso escúchalo bien. Como un hombre sentado en el caballo blanco. Él no trae arco, pero él tiene una buena voz para engañar. Yo traigo la solución a los problemas. Y ahí es donde se levantan personas así como que muchos líderes que buscan el poder. Hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini, Hitler. Tenemos poderes en el mundo que se levantan. Stalin, que se levantan para destruir a la humanidad. Ellos se levantan y dicen, yo traigo la solución a este mundo y la solución a este mundo es esto. Su filosofía, la raza aria, la gloria italiana, los japoneses, el mundo nipón para destruir y controlar al mundo, o el comunismo, fascismo, comunismo, todo lo que tú quieras llamar, democracia en la actualidad, socialismo, comunismo,
extrema derecha, extrema izquierda, fascismo, todo lo que tú le quieras llamar. Todos estos gobiernos van a estar en una lucha continua, cíclica. Van a destruir al mundo cíclicamente. Miles de millones de personas muriendo en una guerra llena de odio, llena de destrucción, enviando personas al infierno. Aquellos que no pudieron arrepentirse, sino que estaban llenos de odio en una guerra. Duro, duro. Pero Daniel, dentro de esta profecía, se le muestra algo muy puntual. Dentro del imperio de Alejandro el Grande, cuando éste muere, sus generales toman control de distintas áreas geográficas. Comienza una pugna tremenda ahí y a ver quiénes eran más poderosos que los otros, y así tomaron control de distintas áreas geográficas. Ahora, Dios le muestra a Daniel en forma puntual dos reyes, el reyes del norte y los reyes del sur. Y estos reyes del norte y reyes del sur son dos generales que fueron de Alejandro el Grande, los Ptolomeos, y están los Seleucidas. Estos dos imperios que se forman, comienza a haber una lucha tremenda entre ellos. Engaño, traición, alianzas, y se le concentra en ellos dos porque en medio de ellos dos está Israel. Y ahí es donde tenemos que comienza una lucha tremenda y horrible entre ellos. Inclusive hay una mujer que mata a una reina y manda a matar. O sea, es un desorden tal y como lo vemos hoy. Traiciones, cosas tan horribles que el ser humano es capaz de hacer porque no tiene a Dios en su corazón. Pero dentro de esas luchas surge un carácter que la misma profecía, cuando lo analizan los teólogos, queda como se pierde su seguimiento, se pierde su continuidad dentro de la profecía. De repente comienza a hablar de una persona, y muchos la han comparado con un rey que existió en aquel tiempo. Este rey se llamaba a sí mismo que era el sabio, que era el más importante. Este venía de las generaciones de los Ptolomeos. Y este rey tenía en sí un odio tan tremendo en su corazón. Era traicionero, te decía una cosa enfrente, por detrás te hacía otra cosa. Pues contra el pueblo de Israel tenía un odio tan tremendo que quiso cambiar el antiguo pacto, quiso destruir a esa tradición. Y hubo personas dentro de Israel que en sí se vendieron para poder lograr esto. Se quiso helenizar al pueblo hebreo. Y se nos menciona que esta persona, de acuerdo a los teólogos, esta persona puso hasta una estatua ahí de un rey, de un dios griego en las afueras del templo, y bueno, y también sacrificó cerdo y roció con la sangre de los cerdos el lugar. Era lo que le llaman la abominación desoladora en sí. Y pues el pueblo de Israel resistió. Al final él fue vencido, pero muchos lo miran hacia esta persona
pero en realidad comienza a haber ciertos versículos en sí, como el 36, 37 del capítulo 11, en donde se nos menciona que esta persona es completamente diferente a este rey, porque este rey dice de que abandona la religión de sus padres. Y en realidad, la persona esta que se habla allí no es el rey de los Ptolomeos, sino que se va hacia una persona hacia el futuro. Se dice de que esta persona va a violar el pacto, que él va a abandonar la fe de sus padres y que él en sí va a vender su alma totalmente al demonio. Y se le compara a esta persona, pero en realidad no se cumple la profecía en ese rey Ptolomeo, sino que se cumple hacia el futuro. Porque este rey de Ptolomeo, él amaba la tradición griega, él amaba la religión griega, inclusive puso su dios griego ahí y él mantuvo su tradición. Mas el cual se le menciona en el libro de Apocalipsis como el anticristo, este va a tirar al suelo la religión de sus padres. Es decir, el nuevo pacto que existe en la actualidad, eso se va a tirar al suelo. Ya su tradición va a totalmente cambiar. Es decir, va a haber una separación, una destrucción del nuevo pacto. Y él se va a considerar a sí mismo como Dios. Pero en realidad, él honrará a un solo Dios, que es el Dios de la guerra, que le llaman en el versículo 39 del capítulo 11, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Este hombre adorará al Dios del caos, al Dios de la guerra, al Dios del poder militar y destrucción. Es decir, en sí va a ser una persona que tiene tanto poder y tanto militar, económico, social, religioso, porque va a ordenar una religión distinta a la de sus padres. La va a abandonar y va a forzar a las personas. Ahora, en la palabra de Dios nos dice de que en ese periodo de tiempo, ya en los siguientes versículos dice de que este hombre va a morir. Este hombre va a morir. ¿Que cómo va a morir? Como nos lo lleva hacia el libro de Apocalipsis, en donde dice de que cuando esa lucha exista, el anticristo va a ser agarrado con vida y va a ser echado al infierno en vida. Imagínate, no va a morir así como y va a ir al juicio, sino que definitivamente de una lo van a agarrar las fuerzas de Dios y lo van a tirar al infierno en vida. Pero serán tiempos tan difíciles para el pueblo de Israel. Y aquí es donde te quiero hacer mención de esto. El pueblo de Israel juega un papel muy importante en la profecía bíblica. Pero en sí, este pueblo entrará en el nuevo pacto. Tú vas a ver ahora, estaba viendo hace poco, cómo muchos de los judíos rechazaban a personas cristianas que se acercaban al lugar y les decían, los maldecían y toda la cosa. Pero en sí, hay un grupo de hebreos que actualmente se han convertido al Mesías y ellos formarán la última iglesia que estará sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia gentil no puede confrontar al anticristo, en que esta iglesia es una iglesia totalmente dividida. Y cuando el enemigo venga en forma del anticristo,
no va a poder, porque este va a ser un hombre que va a tener un poder tal que va a someter tanto la política económica sobre las naciones que nadie va a poder escapar, y va a tener la fuerza militar con la cual reforzará lo que él imponga. Mientras que una iglesia hebrea cristiana, si tú has observado al pueblo hebreo ha subsistido a través de la historia, de una manera u otra. Ellos forman sus kibbutz, ellos forman su forma de supervivencia en la tierra. Y ellos pueden confrontar, junto con los dos testigos, van a enfrentar al anticristo. Pero van a ser tiempos de tan grande angustia, como lo menciona en el capítulo 12 del libro de Daniel. Van a ser tiempos de tanta angustia para este pueblo, que la cual dice de que, imagínate, ¿por qué es de tanta angustia? Porque imagínate, ¿cuál es el mensaje de esta última iglesia? O inclusive el mensaje de la iglesia gentil. Traer a Cristo como Salvador personal a los seres humanos, y ya. Eso es todo. Es traer salvación. E inclusive en el libro de Apocalipsis se le compara a la misión del pueblo hebreo y la misión de la iglesia gentil como una mujer. Pero una mujer que se ha entregado para traer vida a la humanidad. Y se le compara a esta mujer porque la iglesia trae salvación. La iglesia es el instrumento que es usado para traer la salvación. Y es por esto que este pueblo va a ser perseguido, pero ellos van a formar un círculo tan cerrado que ellos van a formar su propio kibutz, y ellos se van a alimentar a sí mismos. Ellos van a tener la forma de cómo alimentarse a sí mismos y todo lo demás. Van a confrontar las políticas económicas que van a tratar de destruir y subyugar a los últimos cristianos. La iglesia gentil ya aquí ha desaparecido, casi ha desaparecido, o tal vez hay un mimetismo con otros tipos de religiones, porque el anticristo no va a querer. No sé si el anticristo va a destruir a todas las religiones en sí o las va a separar. Porque acuérdese, cuando el anticristo surge de una grave crisis sobre la humanidad. El anticristo no surge de que lo elegimos y ya. El anticristo surge de una tremenda crisis que va a ocurrir acá en la tierra. Ya vivimos el coronavirus, pues la siguiente crisis que viene es algo que los científicos dicen que es imposible. Pero para lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Viene un terremoto que va a destruir gran parte del planeta. Y muchos morirán. En ese terremoto es cuando el rapto ocurre en la tierra. El Señor viene por su iglesia. Después de ese evento, el Señor sella a este pueblo a través de su Espíritu Santo el nuevo pacto al pueblo hebreo cristiano que ha reconocido a Jesús como el Mesías. Y ahí es cuando ellos, los dos testigos, confrontan al anticristo y dicen: lo que él predica es falso. Porque este hombre va a venir con una religión, y es una religión que adora al mismo hombre. El hombre se convierte en Dios y ya Dios no existe. Aquí es donde hablo de las posibilidades en donde aparezcan hay que hablar de la extraterrestre y no sé qué y no sé cuánto, y ahí van a venir los extraterrestres y van a decir: bueno, no, es que Jesús no existe, ese era un extraterrestre que había aquí, X y Y, todas esas cosas de la Biblia no existe.
Y entonces esta humanidad va a creer y va a decir, no, las cosas de las religiones y esto y acá nunca existió. Todo eso era mentira. Posiblemente nadie sabe en sí cómo este enemigo de Dios se va a levantar para poder destruir todo esto. Pero en sí esos tiempos serán tan duros y difíciles. Y a Daniel se le dice en el versículo 4 del capítulo 12 que cierre las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es hoy. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, habrá tanta ansiedad que aquí y allá y harán esto y lo otro y vendrán y pasarán los tiempos y aquí y allá y vendrán un montón de guerra y entonces, pero la ciencia aumentará. Te estoy hablando a través de ¿qué medios? Y llego alrededor del mundo y el ministerio del río que sale del templo ha llegado a muchas partes del mundo. Dios, estamos en estos últimos tiempos y las palabras de este libro han sido abiertas en sí. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, dice el versículo 10 del capítulo 12 de Daniel. Los impíos procederán impíamente, y esto es tremendo, porque aquel que es impío, que hace tanta maldad, no va a llegar a arrepentimiento, porque su corazón ha sido entenebrecido totalmente por el demonio. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dios te ve a ti como a una persona entendida de los caminos de Dios y que está buscando de Él. Dios te ama y Él quiere que tú te mantengas firme, que tú busques de Él. Si tú quieres seguir escuchando más de estos estudios, pues busca el podcast y ahí puedes encontrar, hay más de 200 estudios, no solo de la profecía bíblica, sino de otros temas, pero tú puedes observarlo, tú puedes tomarlo, tú puedes escucharlo cuando tú quieras y a tu propio tiempo. Que Dios te bendiga grandemente.